Cordial saludo, mi nombre es Julio Nicolás Reyes, estudiante de la maestría en Ingeniería Biomédica. A continuación voy a sustentar el trabajo que hice durante el semestre para Proyecto Especial. Fue en colaboración con el estudiante Mateo Rueda y bajo la supervisión del docente Mario Andrés Valderrama. El trabajo se titula Caracterización de señales de electroencefalografía en pacientes bajo anestesia y su relación con estados de sueño. Bueno, como es bien sabido, las oscilaciones son innatas en nuestro cerebro. Son patrones adaptativos generados por complejas redes neuronales que convergen en cierta dinámica celular entre neuronas excitatorias e inhibitorias. Las oscilaciones u ondas cerebrales se agrupan en diferentes etapas dependiendo del estado de sueño o de vigilia del sujeto. Precisamente, el estudio del sueño es uno de los campos que ha sido más ampliamente abordados y comprendidos de las neurociencias. A diferencia de este, el estudio de la anestesia es uno de los rompecabezas más difíciles que la ciencia no ha podido resolver. En un inicio se creía que el efecto de la anestesia era sencillamente dormir al sujeto. Sin embargo, se ha evidenciado que estos fármacos lo que en verdad hacen es forzar los circuitos de sueño de un cerebro que está activo o despierto. La anestesia general se define como un estado reversible de inconsciencia, en donde no hay presencia ni de dolor o de movimientos, y es inducida precisamente por fármacos. Y aunque el sueño natural y la anestesia comparten patrones eléctricos y neurotransmisores muy similares, siguen siendo muy poco entendida y bastante compleja de estudiar. El presente trabajo precisamente lo que buscó fue determinar similitudes entre señales de electroencefalografía en pacientes bajo anestesia con los procesos ya bien sabidos del estudio del sueño. Para tal fin se implementó un algoritmo, un análisis computacional de señales en MATLAB. Los resultados que se obtuvieron mostraron que al parecer la actividad lenta de las señales de forma generalizada sí pueden modular una actividad de mayor frecuencia, alrededor de 10 Hz o lo que conocemos como ondas alfa. A continuación voy a explicar las etapas del algoritmo implementado mediante un diagrama de flujo. La primera etapa consiste en los registros de electroencefalografía ya previamente obtenidos. Estos son cientos de registros de pacientes que oscilan entre los 18 y 84 años que estaban anestesiados mientras se les hacía un procedimiento quirúrgico. Cada paciente a su vez, cada registro, tiene 8 canales: FP1, FP2, C3, C4, P3, P4, F7 y F8. Bien, algunos registros de pacientes estaban divididos en diferentes archivos, por lo tanto, para tales pacientes había que concatenarlos. Tan pronto se tenga un solo archivo por paciente, se procedió a realizar un preprocesamiento que consistía en tres fases. La primera, en implementar un filtro para eliminar ruido de alta frecuencia entre 0.3 a 3 Hz, seguido de ubicar los picos negativos bajo el umbral de menos 150 a menos 30 microvoltios y posteriormente determinar el zero crossing de toda la señal filtrada. Posteriormente, el algoritmo buscaba extraer información de pequeños segmentos de la señal, segmentos que estaban entre parejas de zero crossing. Se identificaron los picos negativos que estaban entre los zero crossing, se identificaron los picos positivos que estaban tanto a la izquierda como a la derecha del pico negativo y se definió una frecuencia F low y F alta, la F low de 0.5 Hz y la F high de 3 Hz que corresponde a la frecuencia del filtro para discriminar artefactos que no queremos en la señal. Los que no estén en ese intervalo los vamos a desechar. Se evaluaron las siguientes condiciones. Aquí vemos un pequeño extracto de la señal. Voy a hacer un zoom en este segmento y vemos lo siguiente. Por ejemplo, esta es una señal de interés. O sea, todas las que se están pintando acá son las señales que cumplen las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Por un lado, que exista un pico negativo dentro de dos zero crossing y que la diferencia en tiempo, la distancia, digamos, temporal entre esos zero crossing, esté entre la mitad de F low y F high. El otro criterio tiene que ver con los picos positivos, P1 a la izquierda, P2 a la derecha. La distancia temporal entre la diferencia temporal entre esos dos picos tiene que estar entre F low y F high.
Todos los segmentos que aquí se muestran cumplen esas condiciones. Si no cumplen esas condiciones, bueno, se vuelve a evaluar el siguiente pareja de puntos del zero crossing. Si se cumplen, entonces por segmento, este es un segmento de interés, este es otro segmento de interés, este es otro segmento de interés, se van a coger solo esos segmentos, se van a centrar con el pico negativo y se va a calcular la transformada tiempo-frecuencia, la transformada Morse, tanto de la señal filtrada como de su derivada. En algún momento, para identificar la morfología general de la señal, se decidió hacer un histograma del que se evidenció lo siguiente. De forma general, existe una consistencia bimodal, es decir, hay dos conjuntos de frecuencias, dos conjuntos de señales entre 0.5 a 3 Hz. Por lo tanto, decidimos diferenciar dos tipos de ondas, unas ondas que se llamaron slow entre 0.5 a 1.2 Hz y unas ondas fast entre 1.2 a 3 Hz, que se evidencian acá. Un primer conjunto, un segundo conjunto, un primer conjunto, un segundo conjunto. Tan pronto se obtuvo la transformada tiempo-frecuencia de estos segmentos, de toda la señal que cumplían los criterios, se procedió a graficar las señales tiempo-frecuencia, tanto de la señal original como de su derivada, y finalmente se determinó un promedio general de la señal tiempo-frecuencia por canal de todos los registros. En esta sección muestro un resultado particular para un paciente en el canal FP1. En la parte superior, las señales clasificadas como slow, 0.5 a 1.2 Hz, y a la parte inferior, la figura para señales de 1.2 a 3 Hz. En ambas, en la parte superior, se muestran todas las ondas que cumplieron los requerimientos de amplitud, de distancia entre picos positivos, entre zero crossing, es decir, todos los criterios que utilizamos para discriminar y obtener las señales de interés. Se observa que todas las señales se centran sobre su pico negativo y se grafica un segundo hacia la izquierda y un segundo hacia la derecha. Posteriormente, a ese conjunto de señales se obtiene de forma gráfica el resultado de la transformada tiempo-frecuencia. Se observa de forma consistente para los dos tipos de ondas, las lentas y las fast, que aunque estamos trabajando con señales de frecuencias entre 0.5 a 3 Hz, pero de forma conjunta están modulando una actividad al parecer constante cercana a 10 Hz, lo cual es bastante interesante. En esta sección muestro algunos de los resultados para otros canales y otros pacientes. En la parte izquierda la derivada, la transformada de la derivada de la señal, y en la parte derecha la transformada tiempo-frecuencia de la señal original. La anterior era para ondas lentas, esta es para ondas fast. En algunos casos, como canales F7, F8, la cantidad de ondas que cumplen las condiciones son extremadamente pocas, por lo tanto no se obtiene una adecuada representación tiempo-frecuencia. En FP1 sí se obtiene una muy buena representación. Aquí lo podemos observar, una actividad muy consistente cercana a 10 Hz. Bueno, esto da cabida a determinar las siguientes conclusiones. Precisamente el análisis digital de señales que se implementó mediante el algoritmo permitió identificar que los canales C4, C3, FP1 y FP2 mostraron un conjunto amplio de señales de baja frecuencia, 0.5 a 3 Hz, que al parecer de forma conjunta interactúan para modular una actividad de mayor frecuencia, cercana a 10 Hz, lo cual está relacionado con ondas tipo alfa. Esto es bastante importante en la comprensión de cómo interactúan las ondas cerebrales en estados de anestesia. Como trabajo futuro, se debe seguir analizando los datos de forma conjunta para identificar representaciones a nivel fisiológico. Bueno, muchas gracias.